Hola, mi nombre es Ronnie del equipo de Sin Cables. En este video se va a realizar la configuración de un enlace punto a punto, pero con equipos de diferentes marcas. En este caso tenemos la siguiente topología. Como equipo emisor tenemos el equipo CPE610 de la marca TP-Link, que va a ser configurado como AP, y el equipo receptor tenemos un MikroTik RB-CXT SQ5ND. Ambos trabajan en la banda de 5 GHz. Adicional tenemos el router principal, en este ejemplo un RB760IGS, en el cual vamos a realizar la configuración pertinente. Muchas veces ha sucedido que se tiene equipos de diferentes marcas y necesitamos aprovechar para poder llevar el internet de un extremo a otro. Un ejemplo, de la casa principal a una cabaña que se tenga 500 metros, 300 metros, o bueno, ya depende de la distancia. Pero hay que considerar los protocolos que maneja cada marca. En Ubiquiti se maneja AirMax, en TP-Link, en este caso el CP610 maneja el Paros MaxStream, y bueno, MikroTik es más abierto en ese tema porque puede manejar el protocolo NV2 o desactivarlo como tal. Pero bueno, justamente este equipo CP610 se le puede desactivar su protocolo y son compatibles, digámoslo así, para que puedan darse un enlace. Bueno, ya lo vamos a ver a continuación. Bueno, iniciemos con la configuración. En este caso vamos a ingresar al router principal, que es el RB760IGS, y vamos a verificar la IP que está asignando al equipo CPE610. Correcto, esta es la IP. Entonces nos vamos a ver, ¿era esta o...? A ver, la 254, correcto. Vamos a ingresar al equipo. Y bueno, aquí está la interfaz de configuración. En este caso nos dirigimos al menú Wireless. Previamente ya estaba configurado. Bueno, seleccionamos el país. En este caso Ecuador, el protocolo. Vamos a trabajar 802.11 AN. Un ancho de canal de 20 MHz. La frecuencia, bueno, dejémoslo en auto. O bueno, seleccionemos la 149, 5745 MHz. Y aquí es un punto importante, aquí está el protocolo MaxStream. Si habilitamos, prácticamente el equipo CPE no va a poder detectar la red y conectarse a este equipo. Entonces hay que deshabilitarlo. Eso es sumamente importante. Habilitamos la radio y bueno, aquí vamos a colocarle el SSID. Enlace prueba. Seleccionamos el método de seguridad y una contraseña sencilla porque es un caso de ejemplo, y guardamos. Por cierto, el aquí está configurado para que adquiera una IP dinámica, por eso es que el router RB760G le asignó esa IP. Como ya está aplicado, eso sería todo en el equipo el CPE610. Ahora nos vamos a ir al equipo al RBSXTSQ5ND. Borramos la configuración por defecto y bueno, ahora sí, vamos a Wireless, está activada, sí, perfecto.
Cabe recalcar que este equipo es licencia nivel 3, es decir, no va a poder funcionar como AP y que el equipo CPE610 reciba. Entonces únicamente debe ser receptor este equipo. Bueno, vamos a ver si está todos los datos borrados y bueno, vámonos a Wireless. Muy bien. Entonces, por donde vamos a recibir el internet es por la interfaz WAN. Perfecto. Vamos a configurar protocolo AN, un ancho de canal de 20 MHz. La frecuencia era la 5745 y como pueden ver aquí no está. Entonces aquí es otro tip importante, que para que se pueda ver esas frecuencias con las que maneja TP-Link, el CPE610, debemos activar el Super Channel. Para ello vamos a seleccionar el país, en este caso Ecuador, y Super Channel. Aplicamos y se va a desplegar esas frecuencias que no estaban visibles anteriormente. Entonces aquí está. Y debemos seleccionar las 5745. Aquí está. Y aplicamos. Vamos a escanear. Y como podemos ver aquí está. Enlace prueba. El SSID del CPE610. Nos conectamos. Y en la parte de abajo está el estatus. Está buscando. Y bueno, vamos a esperar que se enlace. Lo que nos faltó colocar es la contraseña. Entonces seleccionamos igual la autenticación, el tipo de autenticación y la contraseña. Correcto. Y como podemos ver, se conectó. Conectado. Ya se conectó el CPE610 con el RBS XTSQ5ND. Entonces vamos a verificar si está adquiriendo IP. Sí, como podemos ver, le entregó la 30.30.30.252. Bueno, ahora vámonos a IP address y vamos a registrar un IP para nuestra LAN. Bueno, en este caso solo vamos a asignarle al Ether 1. Configuramos el servidor de DHCP. Correcto. Por cierto, no olvidemos el enmascaramiento de la ruta de la WLAN. Entonces, ¿por dónde? Es por la WLAN que estamos adquiriendo internet y vamos a enmascarar. Correcto. Verificamos que el equipo ya tenga internet. Sí, ya tiene salida de internet. Entonces aquí vamos a verificar qué IP tenemos. Bueno, como está la computadora también conectada al router principal, tenemos internet, pero vamos a verificar con qué IP. Estamos con IP 30.30. Entonces voy a desconectarlo del router principal del RB760 IGS, al igual modo que
la antena RB-SXTSQ5ND. Entonces, en este momento desconecté. Vamos a verificar sí, correcto, ya se desconectó, no sale ningún equipo. Ahora, lo que voy a hacer es que la LAN del equipo RBSXTSQ5ND conectarle directamente a la computadora. Y vamos a ver con qué IP le está asignando. Como podemos ver, ya le asignó la 80.80.80.254, la cual configuramos para la LAN. Entonces ahora vamos a verificar si ya tenemos salida a internet. A ver, perdón, se escribió mal. Correcto, ya tenemos acceso a internet, como podemos ver. Y vamos a verificar en el Winbox. Aquí está la antena, la RBSXTSQ5ND. Entonces prácticamente llevamos internet de un extremo a otro. Entonces el RB760 IGS se tiene conectado a la antena CP610 y el enlace inalámbrico al equipo MikroTik RBSXTSQ5ND, y por el cable LAN del PoE del equipo conectamos directamente a la computadora y tenemos acceso a internet. O lo que se puede hacer es conectar un router principal, por ejemplo un 840 de TP-Link, un router tipo home, para que emita Wi-Fi internamente y tener unos puertos adicionales y conectar computadoras, y prácticamente se tiene internet ya en el otro extremo. Bueno, esa sería la configuración con un equipo TP-Link y MikroTik. Como pueden ver, la configuración es sencilla siempre y cuando se tenga estos tips. Primero, que se debe deshabilitar el protocolo de TP-Link. En el equipo MikroTik se debe activar el Super Channel para poder seleccionar la frecuencia con la que trabajan estos equipos CP610, ya que con la configuración por defecto que vienen los RB no aparece esa frecuencia en específico. Entonces, una vez que se hacen estos procedimientos, se puede dar el enlace. Bueno, eso sería todo. Igual no olviden visitar nuestra página web como www.sincables.com.es, en donde encontrarán una gran cantidad de equipos de telecomunicaciones como routers, switch, equipos de fibra, ONTs, OLTs, Patchcore, entre muchas otras cosas más. Gracias.